De mutuo acuerdo con la constructora, el Ministerio de Comunicaciones rescindirá del contrato de construcción del paso a desnivel de San Lucas a Catepeques. Esta decisión se debe a fallas en el diseño original, por lo que realizarán un replanteamiento. Permisiblemente podemos rescindir de mutuo acuerdo, estamos hablando con la empresa, creemos en el poco tiempo que llevamos que no es el mejor diseño y creemos entonces que no vale la pena seguir con un proyecto que no va a resolver las necesidades del ciudadano. Entonces vamos a replantear, ya estamos trabajando un nuevo diseño que sí venga a no solo ser un paliativo, sino que a resolver el problema de tráfico que se hace en ese lugar. Entiendo que lo que me dicen los profesionales, que el ángulo de curva que se tiene no permitiría dar vuelta a tráfico pesado. Y entonces el tráfico pesado todos sabemos que es el que más genera la cola porque cuesta que le envía y cuando le envía tiene que retroceder y varias vueltas y eso es lo que genera en su mayoría los tráficos. Además de que tenemos un área comercial muy importante del sector y pues eso hace de que el tráfico pesado esté dando vuelta ahí. El ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, indicó que subirán un nuevo evento a licitación antes de finalizar el año. Lo único que haremos es llegar de mutuo acuerdo con la empresa, ya estamos haciendo el análisis y levantaremos otro evento que sí resuelva el problema. Hay que entender que las empresas agarran las bases de los proyectos en Guatecompras, miran los renglones de trabajo, miran los planos y todo tiene congruencia en ese momento. Es hasta la hora de empezar a hacer el proyecto que se empiezan a ver las deficiencias a través de los estudios que las mismas empresas hacen para asegurarse de que el valor soporte esté bien, que los ángulos propuestos estén bien. Entonces también las empresas profesionales en su responsabilidad llaman la voz y dicen, miren, no es el mejor diseño. Desde un inicio, autoridades del Ministerio de Comunicaciones señalaron que el objetivo principal de esta obra es desfogar el tránsito de la ciudad capital hacia occidente y viceversa, la cual estaba valorada en 19 millones de quetzales. Una decisión que yo creo acertada y adecuada y voy a explicar por qué, Sandy. No porque no se necesite un paso de desnivel ahí en San Lucas, por supuesto que se necesita. Si San Lucas hoy por hoy se ha vuelto el nuevo Chimaltenango, difícil el embudo que se crea ahí. Lo que no era correcto es el lugar en donde se estaba haciendo. Después de una curva en el kilómetro 27, en lugar de hacerlo precisamente frente al área comercial, donde hay entrada hacia la derecha San Lucas, a los centros comerciales y a la izquierda también para cruzar y viceversa para volver a entrar a San Lucas. Ese es el lugar que necesita el paso a desnivel. Así que si se va a gastar 19 punto y pico de millones por gusto, mejor no hacerlo y hacerlo bien. Y esto se debe aplicar para toda obra, Julio, es decir, el análisis que se debe realizar, porque es parte, ¿no?, de una planeación, en el sentido en que, bueno, se pensó en su momento que podría ayudar en este sector donde se estaba realizando, pero luego se da a conocer que no podría ser funcional o no podría cumplir con los objetivos que por lo cuales también se había propuesto. Entonces, paralizar la obra, rescindir contrato, hacer una nueva evaluación, exactamente, para no invertir los recursos por gusto y que después entonces se quede... Un gasto superfluo. Exactamente, y con mayores complicaciones, que esto es lo que se ha dado a conocer, que las soluciones que se iban a dar, especialmente con el transporte pesado, que este es el punto complicado. Muy bien dicho, porque al final de cuentas, después de esa curva en el kilómetro 27, al iniciar una gran recta que de San Lucas lleva hacia la aldea Choacorral, no era funcional, es decir, el paso a desnivel, repito, sí se necesita, y no sé si solo uno o dos, o cómo hacer ese viaducto para ser más viable y correr de mejor manera, me refiero al tránsito en ese sector, porque de verdad, Sandy, con el libramiento de Chimaltenango, ahora Chimaltenango se pasa muy fácilmente, si de verdad no quieres hacer todas esas colas, pero San Lucas, todos los días y sobre todo sábado y domingo, se vuelve una cola interminable tanto para ir hacia el occidente, al antiguo Guatemala, por ejemplo, como para retornar a la ciudad capital. Quiere decir que hay que pensar en una obra mejor diseñada, mejor pensada, más funcional y que pueda, al final de cuentas, desfogar no solo el tránsito de turistas, de habitantes y todo ello, sino que el transporte, como tú bien lo dijiste, tanto el público, extraurbano, como el pesado, eso sobre todo. Exactamente. ¿Qué te parece si mostramos desde ya unos datos para ir entonces mostrando esos puntos importantes dentro del análisis? Claro que sí, va a ser un gusto porque, Sandy, puede considerarse como una decisión, yo creo que bastante oportuna y en este caso muy acertada, la que tomó el MISIBI para poder rescindir de mutuo acuerdo el contrato del paso a desnivel de San Lucas. Esta decisión
fue tomada de mutuo consentimiento, esto hay que aclararlo, entre la empresa constructora y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, al darse cuenta, analizar y obviamente verificar in situ que no iba a traer mayores beneficios la construcción de esa obra en el punto específico donde lo estaban haciendo. Quizás para una futura ocasión, Sandy, sea más beneficioso poder identificar como punto de construcción de un paso a desnivel el área más comercial, que por cierto es el área más complicada de tránsito en San Lucas. Se esperaba que el paso a desnivel pueda agilizar la circulación vehicular, sobre todo en el área, y que impactará de forma positiva la economía pues local, ¿no? de San Lucas, pero por sobre todo va a ser que las personas que pasan por allí fines de semana, por trabajo, por lo que sea, lo puedan hacer de una manera ágil, porque si no, no tiene sentido. Además, no habían tampoco es que muchas vías alternas para poder salir, ¿no? Y poder construir ese paso a desnivel de buena manera. La pregunta aquí es también, ¿cuál es el estudio que se hace previamente para poder determinar cómo se van a llevar los proyectos? Estamos de acuerdo en que se puede, que la decisión que se tomó por parte del Ministerio de Comunicaciones fue muy acertada, ¿sí? Para poder entonces reevaluar el proyecto que se va a llevar a cabo. Bravo. Pero la pregunta también es, bueno, ¿cuál es el estudio previo que se hizo para determinar la forma y cómo se iba a ayudar en el tema del tránsito vehicular en San Lucas? ¿Cómo le iba a impactar, verdad? Exactamente, porque yo creo que es muy importante este estudio previo que se hace para determinar estos factores, sí, ¿no? Ese estudio de factibilidad y el estudio de impacto y todo eso. ¿Quién lo hizo? Porque evidentemente no lo hizo bien. Entonces, si eso se pagó, pues habrá también que rescatar ese dinero. Ahora, aquí viene una pregunta, es decir, ¿será realmente, Sandy, un paso a desnivel lo que necesita el municipio de San Lucas, o será realmente una mega obra ya pensada a futuro? Porque eso es lo que no solemos hacer aquí en Guatemala, que permita obviamente hacer ese paso viable como pasó en el famoso municipio y cabecera departamental de Chimaltenango. Yo más creo, por la importancia de la carretera interamericana, por la carga vehicular diaria, porque es una de las entradas y salidas más congestionadas día con día, y porque obviamente conecta al final de cuentas a Guatemala con el occidente del país, que tendrá que pensarse en una obra mucho más grande. ¿Sabes? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de un paso a desnivel, podrá surtir efectos, ¿cuánto? 2, 3, 5 años. ¿Y después qué va a pasar? Porque recordémonos que el parque vehicular va aumentando cada vez más. Así es, y es un punto muy importante poder destacar, Julio, porque sí, en ese momento está complicada la situación. Mucho. Para ese momento es necesario buscar alguna alternativa, alguna solución. Pero también lo mismo va a pasar en unos 2 años, que se va a complicar aún más. Es correcto. Porque el parque vehicular cada vez es mayor, año con año va aumentando. Y bueno, también sabemos que las repercusiones en cuanto al tránsito vehicular también se ven. Y ese es uno de los puntos, ¿no? Sí. De mucha transitabilidad que también que se tiene en Guatemala. Por lo tanto, es importante que se piense un poco más a futuro. Es decir, en unos 8 o 10 años, ¿qué va a pasar? Así es. Y de aquí a unos 10 o 20 años, mire, si no se hubiera construido en su momento, en la época de la década de los 70, de la cual de Manuel Colón Argueta, el periférico en la ciudad capital, ¿qué hubiese pasado? Porque no se ha vuelto a construir una obra de esa dimensión. Entonces, conociendo, sabiendo, sintiendo y viendo que hoy por hoy el nuevo Chimaltenango, como les suelo decir, se trasladó a San Lucas por el embudo que se forma, entonces tenemos que pensar de aquí a 20, 30 años en más, en otra solución, tal vez que sobrepasa por mucho lo que es un simple paso a desnivel. Exactamente. Vamos con otros datos también. Con mucho gusto, claro que sí. Y aquí los vemos en pantalla. Hoy por hoy, como ya lo hemos dicho, el municipio de San Lucas se está convirtiendo cada día más en un lugar muy conflictivo, en función de las largas colas para poder atravesarlo. Otro de los aspectos importantes a tomar en consideración es que debe existir alguna ruta alterna que pueda habilitarse mientras esta obra se construya. Como sea, urge resolver el problema de la vialidad por el paso de este cercano municipio en San Lucas, Zacatepeques. Apenas 27 kilómetros lo separan de la ciudad capital. Un mejor flujo del tránsito podrá mejorar el atractivo de muchos lugares turísticos, acortando el tiempo de viaje de visitantes tanto nacionales como extranjeros. Y yo insisto, fíjate, Sandy, porque pueden decir, es que hay rutas alternas, pero es que las rutas alternas están peor que la del paso por San Lucas. ¿Por qué? ¿Cuál es una ruta alterna? Dar la circunvalación
relación a la carretera que va hacia Antigua Guatemala y bajar por Bárcena. Pero sales a Villanueva y Villanueva en esa entrada de la ruta al Pacífico ya está colapsada. Totalmente. ¿Cuál es la otra ruta alterna? Irse por el Manzanillo, pero recordemos que el Manzanillo te saca al centro de Misco y del municipio de Misco y luego eso se convierte también en otro embudo. Aparte allí es una carretera demasiado angosta, es adoquinada y obviamente pues no va a poder tener un flujo vehicular de camionetas, de camiones y de otro tipo de transporte. Entonces aquí es donde hay que pensar bien la obra. Exactamente, las alternativas que también se le puede dar a la población que vive ahí, que también necesita movilizarse por esta ruta. Sí. Ese es uno de los puntos, porque recordemos que cuando inició pues esta obra, los primeros días que se daba esta situación, también la complicación que se daba para las personas. Colapsó el tránsito. Exactamente. Colapsó. Julio, porque al final no se tomó en cuenta o no se previó estas alternativas para poderse pues movilizar las personas. Muchas personas utilizan esa ruta para trabajar y para venir a trabajar acá a la capital y viceversa, ¿no? Entonces, importante. ¿Puedo preguntar algo solo para el análisis así? De todas maneras, el hubiese no existe, así que solo es por preguntarlo. ¿Y no hubiese sido mejor que esta obra, sea cual fuere, paso a desnivel o alguna otra situación de viabilidad, se hubiese hecho antes? O sea, y lo estoy diciendo por los gobiernos anteriores, por las anteriores administraciones, que de pronto pudieron haber advertido este problema antes de que se vuelva lo que ya es hoy, un grave problema de circulación en San Lucas, Zacatepeques. Lo que sí es cierto también, Julio, es de que este problema ya no se puede seguir trasladando de administración en administración. Qué bueno que se tomó la iniciativa de poder construir algo, de poder hacer algo para poder ayudar también a todas las personas que se movilizan por esta importante vía, por San Lucas. Así es. Y ojalá que ese interés no se pierda y que se pueda concretar un proyecto en este punto, mejor pensado, mejor analizado, pero que de verdad ayude a poder agilizar la transitabilidad en este punto que es muy importante. Es conexión Antigua Guatemala a diversos puntos del país. Y la puerta de entrada del occidente. Exactamente, así que ojalá y que se logre viabilizar y que lo podamos ver en un plazo no muy largo, pues ya poderse desarrollar y que lo podamos estrenar, ¿no? Me parece muy bien. Bueno, vacunación para fuerzas productivas del país y para estudiantes. Vamos a regresar con ese tema, ¿te parece? Así es, por favor acompáñenos, tenemos análisis sobre este tema. Se abre un nuevo sector para vacunación. No cambie por favor porque nosotros somos a la medida.